when I was uh, about 10 to 12 years ago. Hace como 10 a 12 años, I heard a word that helped me a lot. escuché una palabra que me ayudó bastante. The brother shared about the difference between a good school system and a bad school system. Un hermano me compartió de una sistema mala y una sistema buena del sistema de educación. What he shared was that in a bad school system, Compartió que en un sistema mala de educación, at the end of 9th grade, if you're not reading at a 9th grade level, they just move you on to 10th grade. si no estás en el final del 9, el año 9, te pasan para el año 10, el grado 9 a grado 10. And then at the end of 10th grade, even if you're not doing math and reading at a 10th grade level, they just move you to the next grade. Y si estás en el grado 10 y aún si no estás haciendo muy bien en matemáticas o en la lectura, te mueven hasta al próximo grado. So at the end, when you graduate, you have a degree, but you haven't learned any of the lessons. Entonces, cuando te gradúas, no. Can you repeat that again? Sorry. At the end, when you graduate, you have a degree, but you have not learned any of the lessons. Entonces te gradúas, pero no has aprendido todas las lecciones que debías de aprender. Aunque pasaste por el grado 9, 10, 11 y 12, todavía no has aprendido todas las lecciones que debido de aprender. Asher is calling me, actually. Por eso. I'll take Yeah. over for you. Sorry. It's okay. Thank you. Okay. Gracias. Hey, So- brother. I'm Yes. Diego here. Excuse me. El hermano brother. Diego también está ahí. Cuando la hermana quiera salir, el Lasaña hermano parece. Diego está también ahí, ¿no? Yeah, brother, are you Amen, able to Diego. listen to me? Amen. Amen. ¿Me escuchan? He hears Okay. you. Oh, okay, good. So the brother said that this is similar to being a young adult. El hermano dijo que es similar a ser un adulto joven. As a young adult, you constantly are passing through transitions. Como un adulto joven, constantemente estás pasando por transiciones. However, the real danger is that we don't want to pass through those transitions without learning the crucial lessons. Y aquí realmente el peligro es pasar por estas transiciones sin realmente aprender lo crucial. Whether we learn the lessons from the Lord or not, we will pass to the next stage. Inclusive si así fuese que aprendiéramos las lecciones o no, vamos a pasar al siguiente nivel en el Señor. Whether you gain Christ or not, you will get married. Incluso si ganas a Cristo no, te vas a casar. Whether you gain Christ or not, you will have children. Aún si ganas a Cristo no, vas a tener hijos. And whether you gain Christ or not, you will raise those children. Y aún si ganas a Cristo no, vas a levantar y vas a educar a estos niños. And so he said we should always be cautious that we are not passing through all the transitions of human life without learning the crucial lessons from the Lord. Entonces tenemos que tener precaución de no pasar estas etapas en la vida del Señor sin aprender algo del Señor. So I've been considering
one question throughout several years. Entonces he estado considerando algunas preguntas a lo largo de muchos años. Some saints are in the church life for a long time, and there's not much change. Hay muchos santos que han estado en la vida de iglesia por muchos años, pero no ha habido ningún cambio. And some saints are in the church life in the same locality, and those around them can testify the Lord has done something significant. Y hay unos santos que han estado en la misma localidad por muchos años y muchos santos pueden testificar que ha tenido algún cambio este hermano. So throughout the years, I've been considering what is the difference. Entonces, a lo largo de los años he considerado cuál es la diferencia. They all had the same Lord living in them. Todos ellos tienen el mismo Señor que vive en ellos. And they all pass through the same human transitions. Y todos ellos pasan a través de las mismas transiciones humanas. How can we be those in whom the Lord gets through? ¿Cómo podemos ser aquellos de que el Señor atraviesa? About 2 years ago, I got a lot of help from a portion about our talking to the Lord. Hace 2 años atrás recibí una porción acerca de nuestro hablar respecto al Señor. And I wrote down some notes from that time that still help me today. Y escribí algunas notas, algunos apuntes en ese entonces que incluso hoy día me siguen ayudando. Si solo orar al reuniones, te perderás mucho. Tienes que orar a tu manera, a su manera. Y tienes que hablar con el Señor a tu manera. No te permitas tener un concepto que solo tienes que orar como oramos juntos en las reuniones. Solo sé simple, sé genuino, sé real, sé tú mismo. Cuando hables con el Señor, solo sé simple, sé genuino, sé real, sé tú mismo. Cuando hables con el Señor. Psalm chapter 55, verse 17. Cantar de Cantares, which chapter, brother? Chapter 55, Capítulo 54, Cantar de Cantares, capítulo 54. Which verse? verse 17. Y verso 17, déjame lo busco acá. Is that Psalms or Yeah. Song of No, Songs? it's not. Oh, it's Oh, Psalms. sorry. Salmo. Yeah. Salmo 54, 17. 54. 55, 17. Por la tarde y por la mañana y al mediodía me quejo y gimo, y él oye mi voz. In many translations, En muchas traducciones, this verse is translated morning and noon and evening do I pray. en muchas traducciones aquí se traduce como mañana, tarde y noche yo oro. However, if you look at the Hebrew language that this was written in, Pero sin embargo, si ves en el hebreo, en el idioma original que fue escrito, that word pray can also be translated complain. esta frase que dice aquí orar
también se puede traducir como quejarse. So really the feeling of that verse is I pray, I complain, I moan. Entonces, este versículo podríamos decir que es yo oro, yo me quejo también. Evening, complain. Morning, complain. Noon, complain. Al mediodía me quejo, en la mañana me quejo, en la tarde me quejo. And the interesting thing is, who wrote this? Y lo interesante es, ¿quién escribió esto? David, King David. El rey David escribió esto. This is not how I think of the biblical figure, King David. Esta no es la manera que uno se imaginaría bíblicamente como se describe el rey David. However, the brother shared a sentence that helped me a lot. Sin embargo, los hermanos compartieron una frase que me ayudó mucho. The problem is not that we complain, it is that we complain to other people. El problema no es que nos quejemos. El problema es que nos quejamos con otras personas. Husbands complain to their wives, wives complain to their husbands. Los esposos se quejan de las esposas se quejan de los esposos. Children complain, parents complain. Los hijos se quejan, los padres se quejan. If I said, raise your hand if you have not complained in the last week, could anyone raise their hand? Si yo dijera en estos momentos que alguien levantara la mano, si alguien no se ha quejado en la última semana, ¿alguien levantaría la mano? The secret is your first complaint should be to God. El secreto es que su primer queja debe ser hacia Dios. This is the secret of a happy life. Este es el secreto de una vida feliz. It's okay to complain, Está bien quejarse, but the first one you should complain to is the Lord. pero el primero que usted debe dirigirle esta queja es al Señor. Señor, es demasiado frío. Lord, why am I not happy with this? Señor, ¿por qué no estoy feliz con esto? Lord, my job. Señor, mi trabajo. Lord, my wife. Señor, mi esposa. Lord, my husband. Señor, mi esposo. The secret is tell him first. El secreto es dile a él primero. Many times when we pray, we have a very formal way of praying. Muchas veces cuando oramos tenemos una manera muy formal, muy estructurada de orar. And that may be okay when we're together. Y tal vez esté bien si estamos juntos. However, our speaking with the Lord when it's just us and him has to be different. Pero nuestro hablar, cuando solamente estamos delante del Señor nosotros, debe ser diferente. I had an experience of this that lasted for several years that helped me a lot. Yo tuve una experiencia sobre esto que realmente me ayudó mucho. So I spent about 10 years in school after high school. Yo pasé cerca de 10 años en como universidades después de la secundaria. 4 years in college and then 2 years in the full-time training. Estuve 4 años de la universidad, entonces luego fui 2 años más al entrenamiento de tiempo completo. And then 2 years in a master's program and 4.5 years in a doctoral program. Y estuve 2 años más posterior a mi graduación del entrenamiento en un programa de maestría y 2 años y medio más después en un programa de doctorado. So normally the degree that I was trying to get is for someone who's going to become like a vice president or a director at a big university. Entonces realmente siempre estuve como detrás de estos grados que lo obtienen
para personas que son vicepresidentes o directores de unas grandes universidades. And when I graduated and officially got the title of Dr. So-and-so, Entonces, ya cuando me gradué y oficialmente obtuve el título de el tal doctorado, I was not able to find a job. no tuve la oportunidad de encontrar un trabajo. And when I finally got a job, it was at the same level of a job that I could have gotten directly out of high school. Y el trabajo que pude obtener es un trabajo que está al mismo nivel si solamente me hubiera graduado de la secundaria. So I was working at this job where I had a higher degree than almost everyone who was overseeing me. Entonces estuve trabajando en ese trabajo y básicamente estaba pues ahí a la vista de cualquiera que me pudiera ver. I thought, okay, I'll be here for 6 months and then I'll get a big promotion. Entonces yo pensé, no, voy a estar aquí por 6 meses y de una tendré un ascenso importante. I was there for 3 years. Y estuve ahí por 3 años. And then when I finally moved up just a little bit, Y cuando realmente me pudieron promover, solamente fue un poco. I thought, okay, now I'm going to start moving up rapidly. Entonces en ese momento dije, no, ahora sí me voy a empezar a mover rápidamente. And the Lord kept me at that job for 3 more years. Y el Señor me mantuvo en ese trabajo por 3 años más. So my point in telling this story Entonces mi punto al decirles esta historia, hermanos, is that the Lord gave me many opportunities to have some real conversations with him. unas conversaciones muy reales con Él. When you stay in school for 10 years and you're doing a job that you didn't need to stay in school at all for, Cuando ustedes estudien así por 10 años y realmente ustedes encuentren un trabajo que ustedes digan, no hubiesen necesitado 10 años de estudio para estar en este trabajo, no one will have to ask you to spend time with the Lord. nadie te va a decir que tienes que gastar tiempo con el Señor, invertir tiempo con el Señor. Every lunch break, Cada almuerzo, I said, Lord, I'm still here. Señor, aún estoy aquí, Let's take another walk. vamos a tomar un nuevo camino. And there was a lot of complaining. Y fue muchas quejas, But somewhere along the way, pero en algún punto en el camino, the Lord just became so sweet to me. el Señor solo se convirtió muy dulce para mí. Eventually, I said to him, Eventualmente le dije, Lord, honestly, I want a new job tomorrow, Señor, realmente quiero un nuevo trabajo mañana, but please keep me here as long as you need to get whatever you're after. Señor, pero aún manténme aquí por lo que sea que tú quieras ganarme en mí. And so, really, this word became very real to me. Y realmente esta palabra se volvió muy real para mí. There's a similar word spoken in Salmo 5:3. Hay una palabra muy similar que habla acerca de esto en Salmo 5:3. Oh Jehová, por la mañana oirás mi voz. Por la mañana te presentaré mis palabras en orden y velaré. And what the brothers shared about this word was Lo que el hermano compartió acerca de esta palabra fue in the morning.
Brother, I couldn't hear the last part. Can you please repeat it? Can you hear me now? Yes, now it's okay. Okay. He said, in the morning. En la mañana. God wants to hear your voice in the morning. El Señor quiere escuchar tu voz en la mañana. He will take it when you talk to him in the afternoon and in the evening. Él igual te llevará a tomarte en la mañana, en la tarde o incluso en la noche. But he really wants to hear your voice in the morning. Pero realmente Él quiere escucharte es en la mañana. You honor the Lord Tú honras al Señor if the first one who hears your voice every day is him. si el primero que escucha tu voz en la mañana es Él. No matter what, the first one that should hear your voice should be him. No importa qué o quién, el primero que debería escuchar tu voz en la mañana es Él. I like to get up early and sneak out before my wife and before my son wake up. Yo intento levantarme muy temprano o incluso antes de que mis hijos y mi esposa se levanten. And just take a walk so the Lord can hear my voice in the morning. Entonces voy a caminar y el Señor me puede escuchar mi voz en la mañana. I think sometimes my wife feels that I talk too much. Incluso mi esposa yo creo que ya piensa de que yo hablo mucho. But even if no one wants to hear my voice, Pero incluso si nadie quiere escuchar mi voz, according to Psalm 5:3, de acuerdo a Salmo 5:3, the Lord likes to hear my voice. el Señor quiere oír mi voz. When? In the morning. ¿Cuándo? En la mañana. Amen. Amén. And so I was also considering the book of Job. También estaba considerando un poco el libro de Job. In the beginning of that book, God speaks about Job. En el principio de este libro, Dios habla acerca de Job. In chapter 1, verse 8, En el capítulo 1, versículo 8, God says, there is no one on earth like him. Él dice que no hay nadie en la tierra como Él. He is blameless and upright. Él es recto y perfecto. A man who fears God. Un hombre que teme a Dios. And so I was considering that if God would say this about me, Y yo considero de que si Dios hubiera dicho esto acerca de mí, Brother Tade, there's no one like him on earth. Hermano Tade, no hay nadie como Él en toda la tierra. He is blameless and upright. Él es temeroso y perfecto. A man who fears God. Un hombre que teme a Dios. I would think pretty good. Yo creo que me hubiera pensado muy bien de mí. I would feel, well, there's nothing left to do. Hubiera dicho, no hay nada más para hacer. I would be happy if even just the saints said that about me. Yo creo que sería feliz si incluso los santos dijeran esto acerca de mí. But this was God speaking about Job. Pero esto fue el hablar de Dios acerca de Job. However, the interesting thing is that this is in chapter 1. Pero la cosa interesante aquí es que esto es en el capítulo 1. After this, Job passes through many sufferings. Y después de esto, como saben, Job pasó por muchos sufrimientos. And so, what was the point of all of Job's sufferings? Pero realmente, ¿cuál fue el punto de todos los sufrimientos de Job? The common, normal religious concept El concepto normal religioso is that God was just testing Job. es que solamente Dios estaba probando a Job. In a sense, God doesn't need to test us because we all know that we would fail. En algún sentido, sabemos de que Dios no necesita probarnos porque sencillamente fallaríamos.
God was doing something much deeper and more wonderful. Dios realmente estaba haciendo algo mucho más profundo y más maravilloso en Job. Job chapter 42, verse 5. Job, Chapter 42, capítulo 42, verse 5. versículo 5. Job says, I had heard of you, Job dijo, yo había oído de ti, by the hearing of the ear, mas ahora mis ojos te han visto. but now my eye has seen you. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. So there is a word here that a brother pointed out to me. Aquí hay una palabra en específico que el hermano me subrayó. Job said, I had heard about you. Job dijo, yo había oído de ti, I had heard of you. había oído de ti. But that is different than saying, I heard you. Pero eso es diferente de decir, yo te había oído a ti. So although Job was very upright, Entonces vemos aquí que realmente Job había estado muy de la manera correcta. the problem is that he was someone who heard about God, but who hadn't directly heard God. Pero aquí el problema realmente radicaba en que él había escuchado de Dios, pero él no había escuchado a Dios. And so Job's real need Entonces Job realmente necesitaba was to take one step further. llevar un paso hacia My situation in the church life. Muchas veces yo he sentido que esa es mi situación en la vida de iglesia. I was born in the church life. Yo nací en la vida de iglesia. So by the time I became a teenager, Entonces, para el tiempo que me volví un adolescente, I knew how to act in the church life. entonces sabía cómo actuar en la vida de iglesia. I knew when I should pray and when I should keep quiet. Entonces yo sabía cuándo debía orar y cuándo debía quedarme quieto. I knew what kind of hymn should be called for which kind of meeting. Y sabía qué himno realmente podría proclamar en qué clase de reunión. I knew that at the young people's meeting, I could be very lively. Entonces yo sabía que en las reuniones de jóvenes podría ser muy vivo, muy activo. But at the Lord's table meeting, I should be very serious. Pero entonces en la mesa del Señor debía ser muy serio. And so I thought that I knew the Lord. Entonces yo pensaba que yo conocía al Señor. And I've realized that the Lord has given me many experiences, Entonces yo pensaba que el Señor me había dado muchas experiencias, especially ones that I didn't want, incluso aquellas cuando yo ni siquiera quería, just to cause me to know him. solo para que causara que yo lo conociera a Él. As I was seeking the Lord for my job situation, De igual que estaba buscando al Señor en mi situación del trabajo, I had many sweet conversations, yo tuve muchas conversaciones muy dulces, many real conversations. muchas conversaciones reales. Sometimes I would be angry with him. Algunas veces incluso estuve enojado con Él. Sometimes I would be at peace. En otras veces tenía mucha paz. Sometimes I would just walk in silence with him. Y a veces yo solamente caminaba en silencio con Él. But somewhere along that way, Pero en algún punto en ese camino, he went from being a God that I had heard about Él se convirtió de ese Dios que yo había escuchado to being my God who spoke to me. y se convirtió en mi Dios, el que me habla a mí. Amen. I was also considering También estaba considerando if we would take this way si tomáramos este camino of having
a time to talk with the Lord, de tener un tiempo de hablarle al Señor, letting him be the first one that we complain to, dejándolo que fuera la primera persona a la cual nos quejamos, making sure that he's the first one to hear our voice. siendo seguro de que Él es la primera persona que escucha nuestra voz. What would be the result? ¿Cuál sería el resultado? Psalm chapter 92, verse 12. Salmos 92, Ajá. 12. 92:12. Salmos 92:12. And so it says, the righteous man will flourish like the palm tree. El justo florecerá como la palmera. He will grow like a cedar in Lebanon. Crecerá como el cedro en el Líbano. Here, it is helpful to know a little more about a palm tree. Aquí ayuda mucho a saber un poco qué es una palmera. You don't have any palm trees in Colombia, right? Que si tenemos alguna tipo de palmera en Colombia. Yes, brother, we have. Oh, okay, good. Yeah. Bueno. At the big city. Yeah, yes, very good. And so consider this. Entonces consideren esto. What is the difference between a palm tree and many other trees? ¿Cuál es la diferencia entre una palmera y cualquier otro árbol? The difference is the root system. La diferencia son las raíces. Most trees, La mayoría de los árboles, the roots simultaneously grow down and out. muchos de los árboles, sus raíces crecen simultáneamente hacia abajo y hacia los lados. So as the roots are going down, they're also spreading out. Entonces, tan pronto que las raíces van hacia abajo, también se están agrandando hacia los lados. However, a palm tree, Sin embargo, una palmera, the roots can go down 100 feet. pero sin embargo, una palmera, sus raíces pueden bajar incluso hasta 100 pies Before they start to spread out. antes de que se comience a expandir hacia los lados. 100 pies son como 30 metros. And a similar thing happens with cedars in Lebanon, Y algo muy similar pasa con el cedro en el Líbano, because these are both desert trees. porque estos ambos son unos árboles de desierto. So just consider why the verse did not say the righteous man will flourish like an apple tree. Entonces consideren por qué aquí el versículo no dice que los justos florecerán como un árbol de manzana. The reason that it mentions a palm tree La razón realmente porque aquí se menciona una palmera is because of the profoundly deep root system. es por el sistema o realmente la profundidad que pueden llegar a tener las raíces. So when we take time to talk with the Lord every day, Entonces nosotros cuando tomamos tiempo para hablarle al Señor cada día, when we make sure that he's the first one that we complain to, si nosotros nos aseguramos que Él fuera el primero que nos quejáramos en cualquier otro caso, it seems like a small thing. esto realmente parece como una cosa pequeña. I'm just complaining. Yo solamente me estoy quejando, But the result pero el resultado can be seen in Psalm 92:12. puede verse aquí en el 92, versículo de 12. Salmos 22:12. 92:12. Amen. Which is that Realmente el cual es, our root system in the Lord voy a realmente arraigarme en el Señor becomes very deep. y las raíces se conviertan muy, muy profundas. I was also enjoying John chapter 5,
También estaba disfrutando Juan capítulo 5, verse 39 and 40. Versículo 35 al Y 40. 40, sí. Ujú. Dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. There is a word in this verse. Aquí hay una palabra en este versículo. It is the word search. Aquí es la palabra buscar You search the scriptures. o escudriñar. Ustedes escudrillan las escrituras. See? So this word escudriñáis Esta palabra escudriñar in Greek en el griego is eraunao. es eraunao. Yes, see. This the Greek meaning of this word El significado griego de esta palabra means the kind of searching that a dog does when it is looking for something. el significado en griego de esta palabra es el tipo de búsqueda que incluso hace un perro cuando está haciendo algo, cuando está buscando algo. Like when you give a dog that is trained to find things by a smell, something to look for. Entonces, aquí es equivalente como el perro que está entrenado. This is a real intense searching. Esto realmente es una búsqueda muy intensa. So the meaning of the word eraunao Entonces, el significado realmente de la palabra eraunao means you search intensely. es que ustedes buscan intensamente. So once again, if the Lord said about me, Entonces, una vez más, si el Señor hubiera dicho acerca de mí, Tade searches the scriptures intently, Tadé escudriña las escrituras intensamente, I would say, thank you, Lord. yo le hubiera dicho, gracias, Señor. However, the interesting thing is that this was not enough. Sin embargo, la cosa interesante aquí es que esto no fue suficiente. So this same Greek word Entonces, aquí la misma palabra griega also appears in 1 Corinthians vuelve y aparece en Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10, vuelve y aparece la misma palabra. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Amen. And the verse prior, which is verse 9, Entonces, el versículo 9, que es el versículo anterior, talks about loving God. habla acerca de amar a Dios. So we have the same Greek word in those two verses. Entonces, vemos que aquí en estos dos versículos tenemos la misma palabra. In John chapter 5, it's not used in such a positive way. En John capítulo 5 realmente no es usada en un aspecto muy positivo. It says you are searching the scriptures, but something is missing. Ahí te dice que están escudriñando las escrituras, pero hay algo que está faltando. However, in 1 Corinthians 2:10, Sin embargo, en 1 Corintios 2:10 it is used in a wonderful way. es usada de una manera maravillosa. Let me read verse 9 to you.
Déjeme leerle aquí el versículo 9 también. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Amén. So when we take that Greek word, Entonces, cuando tomamos esta palabra griega, eraunao, era unao, and we combine it with loving the Lord y lo combinamos con amar al Señor and with coming forward to the Lord, y venir aquí delante del Señor, then instead of our searching the scriptures in a pointless way, entonces en vez de buscar las escrituras, escudriñar las escrituras sin un punto fijo, the Spirit of God el Espíritu de Dios actually searches the depths of God realmente escudriña incluso las profundidades de Dios and reveals wonderful things to us. y nos revela cosas maravillosas a nosotros. So many times the difference is quite small, but quite crucial. Entonces a veces la diferencia es muy pequeña, pero es muy crucial. You have the same Greek word, eraunao, Entonces usted tiene la misma palabra erraunao en griego, however, the difference is coming to him. pero sin embargo la diferencia realmente es viniendo a él. In verse 40 of John, the Lord says, "Yet you are not willing to come to me." Y en el versículo siguiente en John dice, y ustedes no vienen a mí. And in 1 Corinthians 2, it says, "Those who love God." Y en 1 Corintios capítulo 2 dice, aquellos que aman a Dios. Amen. Amen. So everything that I have shared to this point is more related to our personal walk with the Lord. Entonces realmente todo esto que he compartido acerca de esto es de cómo realmente caminar con el Señor. I also wanted to share how this is related to the matter of companions. Entonces también quiero compartir un poco cómo esto es realmente relacionado acerca de los compañeros. And this can be seen in the Old Testament Y esto puede verse claramente en el Antiguo Testamento with Moses and Aaron. con Moisés y Aarón. In the life study of Genesis, En el estudio de vida de Génesis, there is a sweet portion about how these two became companions. hay una porción muy dulce acerca de cómo estos dos se volvieron compañeros. So to appreciate this, we have to consider who Moses was. Entonces, para realmente apreciar esto, tenemos que considerar quién realmente fue Moisés. Moses was a man born with extremely high capacity. Entonces, realmente Moisés fue una persona que nació con unas capacidades excepcionales. At that time, Egypt was probably the top civilization on earth. En ese tiempo, tal vez Egipto era la civilización más avanzada del mundo. And that is where Moses received his education. Y ahí fue donde Moisés recibió su educación. In the New Testament, in the book of Acts, it says that Moses was a man mighty in words. Entonces vemos también que aquí en Hechos habla acerca de Moisés, que fue un hombre que fue muy dado y tenía mucha palabra. And we see that he must have been very powerful because he even killed someone. Y sabemos que incluso Moisés tuvo que haber sido una persona de un rango muy alto, porque él incluso mató a alguien. After he flees Egypt, he spends 40 years taking care of sheep
in the wilderness. Entonces, después de que él huyó por haber matado a una persona, él duró 40 años en el desierto únicamente pastoreando ovejas. So this kind of situation is similar to the Lord giving us a situation that we would never ask him for. Entonces aquí vemos también la manera de cómo el Señor permite una situación en la cual nunca le hemos pedido que nos dé esa situación. How many conversations must Moses have had with the Lord? Imagínense cuántas conversaciones Moisés tuvo que haber tenido con el Señor. At the end of this time, the Lord came to call him. Al final de todo este tiempo fue que el Señor vino a llamarlo. And one of the things that the Lord said to him Y una de las cosas que el Señor le dijo a Moisés was, "Go and speak to my people." es: ve y habla a mi pueblo. So this should have been something that Moses was able to do. Entonces realmente esto era algo que Moisés no era capaz de hacer. He was very smart. Él era muy inteligente. We know this because he was able to remember the pattern of God's building. Y sabemos de que él era muy inteligente porque él era incluso capaz de recordar cuál era el patrón del edificio de Dios. And the New Testament says about him that he was mighty in words. Entonces el Nuevo Testamento dice que él era asombroso en palabra. So when the Lord told him to go and speak, his response should have been, "Amen, Lord." Entonces, si él hubiese sido así, la respuesta de Moisés hacia el Señor hubiera sido: seguro, Señor, amén. However, his response was, "Lord, I can't." Pero sin embargo, vemos que la respuesta de Moisés hacia el Señor fue: Señor, no puedo. Okay, here the brother asked a very helpful question. Entonces aquí, ¿qué ayuda? He said, "Look at the New Testament. Look at how the Lord sent out the disciples." Entonces miren el Nuevo Testamento cómo el Señor envió a los discípulos. Did he send them by themselves or two by two? ¿Cómo enviaron aquí a los discípulos? ¿Los envió solos a cada uno o los envió de a dos en dos? He always sent them two by two. Siempre envía de dos en dos. And when the Holy Spirit called Paul, the word says that he said, "Set aside for me Paul and Barnabas." Entonces, cuando el Espíritu realmente llamó a Pablo, él dijo, can you repeat, brother, the last part? Yes, the Lord said, "Set aside Paul and Barnabas." Ok, Bernabé bueno, Bernabé te dirá qué hacer For the work to which I have called them. por el trabajo y para la misión que te he encomendado. So throughout the whole New Testament, we see this principle that the Lord matches us. Entonces aquí vemos en el Nuevo Testamento este principio de que el Señor nos encuentra alguien que haga match con nosotros. So based on this principle, the brother asked, "Do you think that it was really God's intention for Moses to go by himself?" Entonces, basados en este principio, el hermano pregunta, ¿realmente ustedes creen que fue el deseo del Señor que Moisés estuviera solo? Of course not. Por supuesto que no. So then why did the Lord ask him to go by himself? Entonces, ¿por qué le preguntó el Señor a Moisés de que fuera él solo? The answer here should help us a lot. La respuesta aquí debería ayudarnos mucho. He said he was waiting for Moses to realize his need. Él estaba esperando para que Moisés se diera cuenta de su necesidad. And then he could match him. Y entonces realmente podría encontrarle a alguien que hiciera match. Just who we are. Solamente lo que nosotros somos. We are just born thinking that we can do things by ourselves. Nosotros nacimos de una manera que creemos que podemos hacer cosas por nosotros mismos. So the Lord will not force us to be matched.
Entonces realmente el Señor no nos va a forzar a que nosotros hagamos match a alguien. Instead, he will give us a set of situations. En vez de eso, el Señor nos va a dar un set entero de situaciones. When Moses was a younger man, he felt that he could do everything. Cuando Moisés era un muchacho joven, él sentía que él podía hacer cualquier cosa. So if the Lord told him to go and speak to the people, he would have said, Aaron, wait here. I'm going to speak to the people. Si Dios hubiera llamado a Moisés, él siendo un joven, seguramente Moisés hubiera dicho, Aarón, espérame aquí y voy a hablarle al pueblo. However, eventually he had a sense, Lord, I can't. Sin embargo, ya Moisés adulto, él tuvo un sentir de decirle, no, Señor, no puedo. And out from this sense, the Lord was able to match him together with Aaron. Y realmente, producto de este sentir, Moisés le abrió el camino al Señor de encontrarle un compañero a Aarón. Today we have the same need in the church life. Hoy en día tenemos exactamente la misma necesidad en la vida de iglesia. We need to allow the Lord to give us spiritual fathers and mothers. Tenemos que permitirle al Señor de que podamos tener madres y padres espirituales, To give us spiritual brothers and sisters, para que nos dé hermanos y hermanas espirituales, and to even put some under our care. incluso para que coloque a alguien bajo nuestro cuidado. But much of this depends on whether we would allow him Pero todo esto depende de qué tanto nosotros le permitamos to cause us to realize our need. que nos demos cuenta de ver cuál es nuestra necesidad. So actually, what I shared about our personal walk with the Lord Entonces, realmente lo que compartí acerca de nuestro caminar diario con el Señor is very much related to this principle. es muchísimo más relacionado hacia este principio. Another interesting thing about Moses Una cosa más interesante acerca de Moisés is after he left Egypt, es que después de que él dejó Egipto, he left Egypt because he felt that I am a Hebrew of God's people. él dejó Egipto porque él pensó y él sintió, yo soy un hebreo del pueblo de Dios. However, when he helped the young women draw water, Sin embargo, cuando él ayudó a esta muchacha joven a sacar agua del pozo, and they went to their father and talked about him, y cuando ella habló a su padre, fue a su padre y le habló acerca de Moisés, they said, an Egyptian helped us. entonces ella dijo, la mujer joven le dijo al padre, un egipcio nos ayudó. So, although he felt, I am an Israelite, I am one of God's people, Pero por un lado, entonces Moisés, él sentía que él pensaba que era como un hebreo parte del pueblo de Dios. everything about him was Egyptian. Sin embargo, cada cosa particular acerca de Moisés era Egipto. After passing through these experiences, Después de pasar todas estas experiencias, something had changed, algo en Moisés cambió and he realized his need to be matched. y él se dio cuenta su necesidad de encontrar un compañero. So, the point here Entonces el punto aquí is that we all have the Lord living in us, cada uno de nosotros tenemos al Señor que mora en nuestro espíritu and we will all have good and bad days, y todos tendremos muy seguramente días buenos y días malos and we'll all move through similar transitions. y todos nos moveremos acerca de situaciones y transiciones muy similares. Some of us will talk to the Lord. Algunos de nosotros le hablaremos al Señor. Some of us will allow him to be the first one to hear our voice in the morning. Algunos de nosotros le permitiremos al Señor que sea el primero que escuche nuestra voz en las mañanas. Some of us will take walks with him. Algunos de nosotros tomaremos un caminar con el Señor. And somewhere along that way, he has a way to do something sweet. Y en este caminar que tendremos con el Señor, en algún momento, algo parecerá muy dulce. So I was considering
what would be the result? Entonces estaba considerando cuál sería el resultado. If we would allow him to develop this intimate relationship. ¿Cuál sería el resultado si le dejamos y le permitimos al Señor tener estos conversaciones tan interesantes y íntimas? And if we would allow him to connect us with those in the church life. Y si le permitiéramos al Señor de que nos conectara con aquellos similares a nosotros en la vida de iglesia. One result Uno de los resultados would be that the Lord has a way to make us corporate. Uno de los resultados sería que el Señor tendría una manera de hacernos corporativos. I was considering a lesson that the children of Israel learned in the book of Joshua. Estaba yo considerando también una lección que aprendieron el pueblo de Israel en Josué. In Joshua chapter 6, En Josué capítulo 6, they had a great victory at Jericho. ellos tuvieron una gran victoria en Jericó. However, the Lord instructed them not to take anything. Sin embargo, el Señor les dio una orden de que no tomaran nada. However, out of all the children of Israel, which was over 1 million people, one person took something. Sin embargo, vemos que aquí, a lo largo de todo el pueblo de Israel, que era acerca de 1 millón de personas, una sola persona tomó algo. And then in Joshua chapter 7, they suffered a defeat. Entonces, resultado de esto, en Josué capítulo 7, ellos sufrieron una derrota. When they asked the Lord Cuando le preguntaron al Señor about this defeat, acerca de esta derrota, verse 11 has some specific language. en el versículo 11 tiene un idioma muy particular. The Lord said, Israel has sinned. El Señor le dijo, Israel ha pecado. So you have over 1 million people. One person out of that many people takes something that he wasn't supposed to take. Entonces, imagínense acerca de 1 millón de personas y sobre este millón de personas, solo una persona tomó algo que no estaba supuesto a tomar. His name was Achan. Su nombre fue Acon. However, the Lord didn't say Achan has sinned. Sin embargo, el Señor nunca dijo Acon fue quien pecó. He said Israel has sinned. El Señor dijo Israel ha pecado. So that's Joshua chapter 7. Entonces este es Josué capítulo 7. Later in Joshua chapter 22, Entonces después en Josué capítulo 22, we see that they learned a crucial lesson from this. entonces vemos que ellos aprendieron una lección muy crucial respecto a esto. 2 of the tribes of Israel decided to build their own altar. Vemos que aquí 2 tribus del pueblo de Israel decidieron construir su propio altar. The other 10 came ready to fight them. Y los otros 10 tribus vinieron solamente ahí para pelear contra ellos. And they said to them, Y entonces ellos le dijeron, if you rebel against Jehovah this day, si ustedes se rebelan en contra de Jehová hoy, tomorrow he will be angry with the whole assembly of Israel. mañana Jehová estará enojado con toda la asamblea de Israel. So from this experience, we see that they began to take a corporate view. Entonces, bajo este principio, aquí vemos que ellos comenzaron a ver una vista corporativa. The point here is not actually that we should have a corporate view. El punto aquí no es realmente que tengamos una vista corporativa. The point is that if we allow the Lord to develop our personal relationship with him, Aquí el punto es que si le permitimos al Señor desarrollar un aspecto personal respecto al Señor, the result is that we will spontaneously have a feeling for the other saints.
Entonces aquí el resultado de este desarrollo personal será un cuidado hacia los otros miembros, hacia los otros santos del cuerpo. In the New Testament, Nuevo Testamento, Paul says, Pablo dijo, because now we live, porque ahora vivimos if you stand firm in the Lord. si ustedes se quedan firmes delante del Señor. Amen. So I hope that you see a progression. Entonces, realmente espero que ustedes vean una progresión. I'll tell you a quick story and then finish my sharing. Entonces voy a contarles una pequeña historia y voy a terminar mi compartir con esto. So what I shared with you, that is the doctrine that's in the Word. Entonces, realmente lo que les mostré realmente es la doctrina que hay en la palabra. But how does it look when it's in practice? Pero realmente, ¿cómo se mira esto cuando estamos en la práctica? I served in 2 different localities and had 2 very different experiences. Yo he servido en 2 localidades diferentes y he tenido 2 experiencias completamente diferentes. After I graduated from the full-time training in Anaheim, Después de que me gradué del entrenamiento de tiempo completo en Anaheim, I went to get my master's degree. yo fui a obtener mi título de Magister. And because I was on the campus, there was a feeling that it would be good to start a Christian club on the campus. Y pues como estaba en el campus de la universidad, pensé que era una buena oportunidad para levantar un grupo de campus cristiano. So we prayed, but I did a lot of it by myself. Y pues yo sí oré, pero también siento que hice mucho en mí mismo. I wrote much of the document that you need to submit. I got all the signatures by myself. I just did everything. Yo llené muchos papeles, llené muchas cartas que uno tiene que hacer para hacer este tipo de clubs, pero siento que todo esto lo hice por mí mismo. And we eventually had our campus club. Y entonces después de todo este papeleo y todo lo que me tocó que llenar, entonces tuvimos finalmente nuestro club de campus. Along the way, I felt that we weren't really one. Y a lo largo de este tiempo realmente pensé de que no era lo que nosotros queríamos. However, I just kept working and got it done. Sin embargo, yo decidí seguir haciendo las cosas y terminarlas. Today on that campus, there's almost no work remaining. El día de hoy en ese campus casi que no hay ningún trabajo que se hace. It's as if I was never there. Es como si yo nunca hubiera estado ahí. After this, I moved to a different locality to continue my education. Entonces, después de esto, yo me moví a una localidad diferente para continuar mis estudios. And I was put on the book service. Entonces, yo fui puesto en el servicio de los libros. And the brothers felt to do a drastic change of how that service operated. Entonces, los hermanos en ese entonces sintieron de que debían haber un cambio en la manera como ese servicio se estaba llevando a cabo. So I was put with 2 brothers who were much older than me. Entonces, yo fui puesto con 2 hermanos que eran mucho más, de mucha más edad que yo. So one of the brothers asked us both to come to his home so that we could fellowship about the service. Entonces, en algún momento, uno de los hermanos nos pidió que fuéramos a su casa para que tuviéramos comunión acerca de cómo llevar este servicio. After we had dinner, I thought, okay, now it's time to get to work. Entonces, una vez que terminamos de cenar, yo pensé, bueno, ahora sí es tiempo de ponernos a trabajar. Okay, and then the brother started praying. So I said, oh, yes, we should pray. Entonces, el hermano comenzó a orar y yo dije, bueno, sí, primero oremos. And then I thought, okay, praying is over. Now let's get to work. Entonces, ya cuando se terminó la oración, dije, ahora sí, vamos a trabajar. And then the brother took out an outline from
something in the ministry that he had been enjoying. Entonces, lo que sucedió es que el hermano sacó un bosquejo y comenzó a compartir acerca de un bosquejo que él estaba disfrutando del ministerio. And I thought we came here to work on the book service. Y yo dije, bueno, pero vinimos aquí para trabajar en el servicio de la librería. And I thought, okay, maybe because this is the first time that we're getting together, we're going to get into the ministry, and then we're going to talk about the book service. Entonces yo pensé, bueno, como esta tal vez es la primera vez que nos reunimos, entonces tal vez por eso vamos a tocar el del ministerio, pero posterior, ahora sí vamos a hablar algo del servicio de la librería. What happened was it felt like we spent most of the time just getting into the ministry, and then at the end, for a short period of time, we talked about the book service. Entonces realmente lo que pasó ese día es que compartimos mucho tiempo acerca del ministerio y después, unos pocos minutos después de terminar, fue que hablamos del servicio de la librería. I thought, okay, that is fine. Next time when we come together, we'll talk about the book service more. Entonces dije, bueno, está bien, por hoy está bien, pero seguramente en la siguiente reunión hablaremos mucho más tiempo acerca del servicio de la librería. Next time, the same thing. Y la siguiente vez fue exactamente la misma cosa. We had dinner. I thought, okay, let's get to work. Entonces cenamos y dije, bueno, ahora sí, pongámonos a trabajar. And then the brother took out another ministry portion. Entonces el hermano sacó otra porción diferente del ministerio. And we spent most of the time just in the ministry. Y gastamos casi todo el tiempo en esta porción del ministerio. I was thinking to myself, what am I doing here? Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué realmente estoy haciendo aquí? Don't they know we're on the book service? ¿No deberíamos estar hablando acerca del servicio de la librería? When you're on the book service, you should talk about books. Cuando estás en el servicio de la librería, pues tienes que hablar acerca de los libros. And how to handle the book service. Y realmente cómo manejar el servicio de la librería. Right as I was sitting there, I realized something. Pero justo cuando yo estaba sentado ahí con ellos, me di cuenta de algo. Everything that I was reading in the ministry, Todo lo que yo había estado leyendo cuando estaba en el entrenamiento de tiempo completo, this is how it looks. así es como realmente se ve. Here were two brothers Aquí habían dos hermanos whose only intention que su única intención was to stop and touch the Lord together. era detenerse y tocar al Señor juntos. Their feeling was, we need to spend the majority of the time just touching the Lord together. Y su sentir fue que la mayor parte del tiempo debían pasar juntos tocando al Señor And allow him to blend us together. y permitirle que nos compenetrara juntos. And then anything for the book service will come out of that. Y cualquier cosa acerca del servicio de la librería vendría de eso. I realized that I had become a brother who could share about serving. Y me di cuenta que me había convertido en un hermano que compartía acerca de compartir con los santos. Who could tell you where all the verses in the Bible were about serving. Donde realmente yo era capaz de decirle a usted en qué parte de la Biblia hablaban versículos acerca del compartir, del servicio. But these brothers were a living testimony of what I had been reading about. Pero realmente estos dos hermanos vinieron a convertirse en el testimonio viviente de lo que yo había leído. So actually, what I shared in the beginning of our time, Entonces lo que compartí en el principio de este tiempo, in a sense, everything comes out of that. en un sentido todo viene de ahí. So I would like to read that again. Y quisiera leerlos de nuevo. Si solo orar al Señor, como orar en las reuniones, te perderás mucho. Tienes que orar a tu manera, y tienes que hablar con el Señor a tu manera. No te permitas tener un concepto que solo tienes que orar como oramos juntos en las reuniones.
Solo sé simple, sé genuino, sé real, sé tú mismo cuando hables con el Señor. Y el problema es que nos quejamos a otras personas. El secreto es, su primera queja debe ser para Dios. Ese es el secreto de una vida feliz. Está bien quejarse, pero el primero ante el que debe quejarse es el Señor. Amén. Señor, so I've just been freshly touched. Entonces realmente fue muy frescamente tocado. Just consider the question that I asked at the beginning. Solo considera la pregunta que yo hice en el comienzo. How can we be those who pass through transitions and learn the crucial lessons? ¿Cómo podemos ser aquellos que pasamos acerca de transiciones y aprendemos estas cosas cruciales? One thing that will help us Una cosa que nos ayudará is to be those who take many walks with the Lord. es ser aquellos que toman muchos caminos y mucho caminar con el Señor. Those who always complain to the Lord first, Aquellos que se quejan primero con el Señor and those who allow the Lord to hear our voice first every morning. y ser aquellos que le permitimos al Señor que sea el primero que escucha nuestra voz en la mañana. Solo sé simple, sé genuino, sé real, sé tú mismo cuando hables con el Señor. Amén. 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 Amen, brother. Very wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, brother. Reunidos en tu nombre, contemplándote, Señor, tu presencia nos trae gozo, a ti alzamos nuestro corazón.